Buenas tardes, mi nombre es José María Garrido, soy antiguo alumno de CISDE y voy a ser moderador en este evento. Antes de nada me gustaría recordar unos avisos, unas recomendaciones técnicas para que el evento se pueda desarrollar con total normalidad. En primer lugar, los micros deben de estar cerrados. La ponente va a dar su testimonio con una duración aproximada de unos 35 minutos. Dejaremos luego el resto del tiempo hasta las 20:15 para atender a algunas preguntas que se puedan dejar en el chat. En el caso de que no diera tiempo, pues podemos enviarle a través de un correo que voy a dejar en el chat cualquier pregunta o cuestión que se quiera hacer a la ponente y luego ya se haría llegar la respuesta. En cuanto a la sesión, como bien acaba de decir antes Mónica Pardo, pues va a quedar grabada. Bueno, en segundo lugar, me gustaría agradecer este evento al equipo directivo del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, a don Carlos González y a doña Beatriz Lerín y a sus colaboradores, la secretaria doña Mónica Pardo y a la presidenta de antiguos alumnos, doña Silvia Martínez. Igualmente, quiero agradecer la presencia de nuestra invitada de hoy, Hanna Serrou Ahmed, que nos va a ofrecer su testimonio, y la compartirá con nosotros por su experiencia de vida con un tiempo limitado. El libro Coraje, el precio de la libertad, es de editorial Secoita. Es un libro sencillo, con una gran sensibilidad y de obligada lectura. Muestra aspectos de interés para la seguridad y la defensa, de análisis criminológico y especialmente en materia de victimología. Digo esto porque la criminología es una ciencia interdisciplinar y la victimología es una asignatura de este grado que entra de lleno en la cuestión que se aborda en el libro. Victimología viene de víctima. La víctima para la criminología son esas grandes olvidadas. Bueno, pues Hanna quiere a España y es una gran colaboradora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La considero un referente en la prevención y en la lucha contra el islamismo, que ataca al Estado de Derecho y a los valores democráticos. Posee muchas claves que describen el futuro panorama y la deriva del Islam y una inmigración sin control en Cataluña y por extensión en el resto de España y de Europa. Es una mujer valiente y conocedora como agente social de la problemática de los centros de acogida, de los MENA, esos menores extranjeros no acompañados, y de las comunidades atrapadas por el rigorismo salafista. Quiero agradecerle en público sus servicios prestados al Estado español y las recomendaciones que ofrece a aquellos agentes, funcionarios o empleados que trabajan con menores, jóvenes y mujeres que requieren una atención especial y que puedan pasar por lo mismo que ha pasado ella o algo parecido. Para mí, la lectura de Coraje supone una llamada de atención en seguir siendo un profesional con vocación de servicio al ciudadano. Y con esto paso a la ponente, pues para que ella exponga su relato, su narración, su vida, y nos pueda compartir ese testimonio de vida que es muy enriquecedor. Muchas gracias, Hanna, por estar con nosotros y nada, es tu tiempo.
Pues muchas gracias por tus generosas palabras y muy agradecida por el reconocimiento que me haces públicamente. Y antes de empezar, también quiero dar gracias a la dirección, a todo el equipo de CISD de hacer posible esta presentación y para mí es un honor compartir este espacio con todos ustedes porque sé que la mayoría de los participantes y miembros de este gran equipo pues forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al cual este libro va dedicado a ellos como gesto de agradecimiento por la labor que han hecho, que hacen y que seguirán haciendo, y como persona que ha estado cerca y que a la vez ha necesitado su atención, pues es un pequeño homenaje. Para empezar, el otro día hice una presentación y me hicieron una pregunta, ¿no? De que, ¿por qué este libro, ¿no? Aparte de la cuestión personal de que es un cierre de etapa, este libro surge después de, pues, de reflexionar sobre qué podía aportar, ¿no? A mi edad, después de una vida pues, que me llevó a estar en diferentes, en los dos bandos de la vida, ¿no? Digamos el bando más oscuro y el bando más real, más luminoso y el que es más productivo, ¿no? Y pensaba esto, pues si puede servir de algo, si puedo aportar algún granito de arena como el último para permitir crear un espacio, dar un instrumento de reflexión, ¿no? No es un libro de experta ni gran científica sobre el avance del yihadismo en España, la amenaza del islamismo, pero son reflexiones, son vivencias reales que dejo encima de la mesa y que creo que cualquier agente de la seguridad en algún momento, en diferentes ámbitos, le puede aportar alguna reflexión, algo alguna visión diferente a la estandarizada, ¿no? Y después alzar la voz de realidades que todos conocemos, que todos, sea a nivel profesional como a nivel personal, hemos vivido y que hoy en día, pues, no digo que están censuradas, pero que realmente alzar la voz hoy en día no es políticamente correcto, socialmente no es aceptable y por lo tanto evita generar ese debate del trabajo para crear un marco común de convivencia, ¿no? En este libro lo que van a encontrar, pues en un primer momento, la vida que transcurre normal, sin el condicionante, la manipulación o el secuestro que están ejerciendo los islamistas, ¿no? Verán una vida de una familia de origen inmigrante de Marruecos, una inmigración de los mediados de los 60 hasta finales de los 80, donde había una convivencia fluida y que no había ningún tipo de crispación y donde se gestaba un marco común de convivencia, una sociedad que dentro de una diversidad, esa diversidad suponía una fuerza para una sociedad más competitiva, donde el inmigrante, en este caso de origen marroquí, pues llegaba en ese proyecto de vida de mejorar, de desarrollo y de aprender, ¿no? Y cómo luego toda esa sociedad que había cuajado, que fluía de manera sana, donde había una salud social, ¿no? Y una convivencia no solo pacífica, sino muy agradable, donde no había un ellos y nosotros. Al aparecer el islamismo, esto lo sesga de raíz, ¿no? Y empieza con pequeños elementos, ¿no? La separación en las actividades sociales, la separación, el crear esta idea del ellos y nosotros, el imponer el argumento de la religión como
una máxima para regir la vida de todos, ¿no? Y donde ya empiezan a aparecer las ideas de quiénes son los buenos musulmanes, los malos musulmanes, una cuestión, la religión donde no era el elemento vertebrador, se convierte en el pilar de toda relación de esa comunidad, y donde verá el lector que empiezan a surgir lo que llamamos el gueto, ¿no? En la otra parte es como pues yo, que era una niña, se rebela y al rechazar todas unas imposiciones del islamismo, las consecuencias de todo eso, ¿no? El huir, el encontrarse uno en el más absoluto desamparo, donde una administración en aquel tiempo, a finales de los 80, pues quizás no con tantos recursos que podría haber necesitado, pero que había una profesionalidad y una buena voluntad donde las ideas eran claras como sociedad, ¿no? Hizo un acompañamiento, una acogida, pues digamos, correcta, pero hay elementos que se empiezan a ver de vacío, de fragilidad, ¿no? Y en ese punto, pues a lo largo de tanto del momento que escapo como el momento que llego al centro y después, verán como el gran agente social, ¿no? El gran protector, que uno podría pensar, pues es un educador social, es un asistente social, pues fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Fueron quienes me encontraron en un principio, pues la Guardia Urbana, encontraron una menor en la calle, luego me acompañan unos Mossos d'Esquadra ante un juez, y como pues viniendo de un entorno bajo el sesgo del islamismo, donde yo no podía estar bajo el mismo techo que un hombre, esos policías hombres supieron acercarse y crear ese marco de confianza donde yo me abrí, y se pudo realizar una atención pues, más que exitosa, con la cual todavía guardo un grato recuerdo de entonces, y ahora estoy hablando con la edad de 50 años, ¿no? Luego, como después a los 18 años, la calle, ¿no? La calle de aquel entonces, el desamparo absoluto, ¿no? Las intríngulis y los enredos administrativos respecto a la ley de extranjería, el acceso a la nacionalidad. Ustedes sabrán perfectamente que los hijos de los inmigrantes de determinados países, como es Marruecos, ¿no? Uno es de la nacionalidad de sus padres, luego puede, aún naciendo en el Estado español, uno tiene que solicitar esa nacionalidad, renunciando a la de origen. Pero claro, cuando vienes de un entorno totalmente desestructurado, con unos padres con extrema fragilidad, sin saber leer y escribir, y luego a más, pues esa idea de la separación que se instaura, ¿no? Cuando aparece este condicionante islámico, pues la distancia de la administración, pues me deja en una situación a mí, y es la situación de muchos otros jóvenes hoy en día nacidos en España, donde pues esa gestión administrativa, al reconocer la identidad, pues es compleja, y cómo a la vez yo intento explicar que ese trámite administrativo, por difícil y complicado que fuese, nunca me condicionó mi sentimiento de pertenencia a mi país, que es España, ¿no? Siempre digo, mi pasión después de mi hija es mi país, España, que gracias a ella, gracias a sus leyes, a la estructura social y a su sociedad, yo he podido desarrollarme y ser una persona libre, ¿no? Mis circunstancias, mi historia vital, si hubiera transcurrido en otro país que no fuera España, pues seguramente serían muy complejas, por no decir, pues hubieran tenido un desenlace fatal, ¿no? Hablando de Marruecos, Argelia, Túnez, ¿no?
Pero inclusive, seguramente si hubiera sido, incluso en Francia, por decir algo, un país europeo, ¿no? Francia o Holanda, si hubiera estado en la Holanda o la Francia, donde los guetos islámicos son mucho más duros, mucho más, las distancias, el aislamiento son mucho más blindados, el desenlace hubiera sido otro diferente, ¿no? Y en esto les quiero recordar que de vez en cuando oímos noticias, ¿no? De una joven que ha huido de casa, ha rechazado un matrimonio forzoso y ha tenido un desenlace fatal, ha perdido la vida, pues posiblemente hubiera sido así, ¿no? Pero en aquel entonces yo tuve la suerte de que los guetos, los espacios bajo las leyes islámicas, no están como están ahora, ¿no? Hoy sí que es mucho más difícil huir, ¿no? Yo nací en Barcelona, crecí en Figueras. Las Figueras que yo crecí, que yo viví, y el entramado social, la relación social que había entonces, a la realidad que hay ahora, no tiene nada que ver. Hoy en día, si hubiera querido huir de ese matrimonio forzoso, de la violencia esta ejercida, hubiera sido mucho más complejo, muchísimo más complejo. Pero curiosamente hubiera sido mucho más complejo y difícil, no por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino por la propia administración, el entorno social, porque estamos en una realidad donde se ha socializado la islamización. Se ha socializado, se ha normalizado esa coacción que ejerce, ¿no? Voy a explicarme. Cuando yo decía que no quería llevar el hijab, yo en su momento vivía una sociedad donde no había inputs que normalizaran el hecho de llevar hijab, ¿no? Hoy en día, si una chica en España, Figueras, Gerona, en Valencia, dice no quiero llevar hijab, se va a encontrar que hay parte de agentes sociales, incluso parte de dirigentes políticos que le dan un estatus, un reconocimiento al hijab de identidad, ¿no? Cuando irónicamente en otros países las mujeres luchan y batallan por quitarse el hijab, ¿no? Yo no digo todas que se lo quiten. Yo lo que pido, y en esto creo que todos estaremos de acuerdo, es que aquellas personas que lo quieran llevar, que lo lleven, pero que esté garantizado el derecho de no llevarlo. Y que a más, pues que no se esté normalizando, porque genera complicidad con lo que hay detrás, ¿no? Lo socializas, lo normalizas. El hijab no es un elemento religioso, es un instrumento político de control, de señalamiento. Nosotros aquí en Cataluña, pues siempre pongo el ejemplo, vivimos la época de los que llevaban el lazo amarillo, sabíamos lo que era, lo que había detrás, las consecuencias que conllevaba, y los que no lo llevábamos, pues lo mismo. Pues esto viene explicado de maneras muy sencillas, viene a ser esto. La otra parte por la que, aparte de explicar la parte social, la otra parte por la que se motiva el hecho de escribir este libro es que durante el tiempo que he podido estar cerca de los cuerpos y fuerzas de seguridad, me quedó muy claro que de alguna forma hacen uno de los mejores trabajos del mundo en la lucha contra el yihadismo, contra el terrorismo de toda índole. Tenemos los mejores profesionales, los más cualificados, los más comprometidos, los menos reconocidos, desgraciadamente, pero la yihad del pensamiento, nadie está en ello, en la lucha contra la yihad del pensamiento, el yihadismo intelectual y social, lo que llamo el terrorismo de fractura social diaria, ¿no? La administración, los políticos están atentos estamos en alerta 4 contra terrorista, tenemos todos los agentes preparados para evitar pues, que nos ataquen con unas bombas, con un Kalashnikov, un cuchillo, ¿no? Pero cuando merma nuestra libertad,
condicionan el desarrollo de los derechos humanos básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya aceptado y se haya normalizado que en nuestro país haya niñas de 5 años, 4 años que estén veladas totalmente de negro y no entendamos que se está violando el derecho al desarrollo de la persona y su identidad, ¿no? Porque, y esa lucha está claro que no pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es parte complementaria a la lucha que inician contra el terrorismo. Tiene que haber la otra parte complementaria que acompañe, porque solamente luchar contra el brazo armado del yihadismo y no luchar contra los ideólogos, los agentes sociales, ya no solamente es la cuestión de la captación, sino la construcción del ideario social, cultural, político que hay detrás, no vamos a avanzar. Porque el objetivo principal, y todos ustedes saben que los atentados son grandes manifestaciones, campañas de impacto mediático, pero luego hay todas unas dinámicas detrás que rugen cada día, que tiene consecuencias luego en la convivencia, en la toma de decisión de la organización social, cultural y política de un país, ¿no? No por eso no se ha de extrañar que Francia pues habla claramente del separatismo islámico, ¿no? Y todos esos jóvenes que se movilizan y que Francia descubre que de repente tiene unos franceses que no les entiende, que llegan a cuestionar la democracia, ¿no? Como está sucediendo en Gran Bretaña, ¿no? ¿Eso con qué se combate? Se combate con otros instrumentos que complementan aquella acción que han empezado los cuerpos y fuerzas de seguridad. Actúan dentro del marco legal, evidentemente, pero hace falta también el acompañamiento en otra vertiente que es la político-social y educativa. Y en este sentido no se está haciendo, no encuentro que se haya hecho la gran labor de la contranarrativa que tanto se hablaba, ¿no? Y de alguna manera se han quedado solos todos los agentes de seguridad, ¿no? En todos los cuerpos, yo pienso que en esta línea no se les ha tomado en serio, que se siguen unas directrices, unas órdenes, pero la lectura completa de la dimensión de todos los vértices que tiene la amenaza yihadista que hay detrás es muy compleja, que requiere un planteamiento mucho más completo, ¿no? Y en estas reflexiones que aporto en el libro de Coraje, pues van en esa dirección, ¿no? En el momento que, pues en el libro explico, ¿no? De cuando, después de años de haber huido yo de un intento de un matrimonio forzoso, de las garras de un salafista que entró en la vida de mi familia, de mi madre, que la convirtió al salafismo, cómo después esa persona yo me la encuentro con un político siendo el interlocutor de la comunidad musulmana. Y allí yo no entendía nada, pero al mismo tiempo empecé a hacer la reflexión de si yo había huido después de haber hecho toda una trayectoria, volverme a encontrar a aquella persona que casi me arrebata la vida, que me arrebató mi derecho a crecer, a formarme, pues algo estaba pasando. Algo estaba pasando, ¿no? Necesité mi tiempo para encajar las cosas, ¿no? Y ahí vi claramente que hacía falta exponer, debatir y alzar la voz sobre lo que estaba pasando, ¿no? Porque es como, no sé, es como poner pues, un ladrón vigilando una caja. Pues están, de alguna manera, los agentes políticos han bajado la guardia, están con la guardia bajada y bueno, confunden muchísimo lo que es una persona musulmana al islamismo, ¿no? Y no entienden la dimensión de la amenaza del islamismo, las ramificaciones, todo el entramado de hermanos musulmanes, etc. Se quedan con grandes titulares, las grandes amenazas, las grandes organizaciones, Al-Qaeda, ISIS, etc., pero no entienden lo que es el día a día, ¿no? Todo esto, y creo que me he saltado la parte de cuando sales de un centro, ¿no? Que esa es la parte más divertida y a la vez también para mí es un poco más dura, porque ahí surge la parte de la resiliencia.
como ha dicho la presentación, lo que es la victimología, a mí me cuesta, porque dices, bueno, víctima. Sí, he sido víctima, pero al mismo tiempo lo he querido analizar tomando distancia, pero no vivir como una víctima, no dejar que eso fuera un condicionante, ¿no? Entenderlo es muy duro cuando te das cuenta de lo que a una víctima lo que le puede lo que le pueden haber robado de la vida, ¿no? De las vivencias, del crecer como persona, de las oportunidades simplemente de vivir sin miedo, ¿no? Es algo tan básico, ¿no? Vivir sin miedo, ¿no? Darte cuenta que has vivido un tiempo con miedo, que has vivido un tiempo viendo el mundo desde un cristal que estaba empañado, ¿no? A entender que eso no es como debe ser y querer avanzar, ¿no? Pero al mismo tiempo no dejar que eso te condicione, ¿no? Yo siempre digo que las circunstancias que uno a veces tiene que manejar no son las que definen la vida de una persona, ¿no? Uno en algún momento puede tener unas cartas muy, muy feas para jugar, pero la cuestión es que hay que jugar hasta la última partida, ¿no? Pues viene a ser eso, ¿no? Hay que jugar hasta la última partida. El, sobre el libro, lo que les diría, aparte pues que lo lean, es mi pequeño homenaje a todos ustedes, mi pequeño gesto de agradecimiento, reconocimiento, el reconocer los agentes de la seguridad, de cuerpos y fuerzas de seguridad como agentes sociales que están en primera línea, que siempre están allí, son el garante de seguridad y libertad y los más seguros hoy en día, debido a las circunstancias como he explicado antes, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando alguna vez una chica me dice, bueno, yo quiero, estoy preparando para huir de un matrimonio forzoso, no soporto estar con el hijab, la valla, estos condicionantes, ¿qué puedo hacer? El primer agente social, el primero que le va a dar la mano, la primera persona que es garantía de protección siempre son los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eh, y eso nadie lo va a cambiar. Y es la única garantía que tenemos hoy en día en la sociedad y en la calle, ¿no? Al margen de lo que digan algunas corrientes, ¿no? Y que intenten empañar la imagen y distanciar a la sociedad de los cuerpos de seguridad, la realidad es otra, ¿no? Entonces, básicamente es eso, el aportar la visión esta social, el aportar esa reflexión de cómo se inician estos guetos, las consecuencias de estos guetos islamizados, ¿no? La crueldad de la calle y cómo la reflexión de discernir, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Y no dejar que las circunstancias te definan y tener ese coraje y determinación de decir, quiero algo más, voy a algo más, ¿no? Y como anécdota para terminar, pues en el libro lo explico. En su día, ya en un momento de cierta estabilidad, pues yo me faltó coraje de pasar la puerta del cuartel del Bruc para alistarme en el ejército y quería entrar en el ejército y es esa cosa que me queda ahí, que yo siempre digo a los jóvenes, hacer todo, que nunca os quede algo por hacer, porque siempre vas creciendo y lamentar eso, ¿no? Y entonces, pero bueno, la vida luego me llevó a tener la oportunidad de estar cerca de nuestros cuerpos de seguridad y con eso me siento ya más que recompensada y de alguna forma, pues ese ha sido mi pequeño triunfo. Muy bien, Hanna. Yo quería iniciar alguna cuestión que quería plantearte. Como hice la lectura del libro, vi que hay un momento en tu vida en la que te conviertes
en una agente social y colaboras con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además te conviertes en una observadora y estás en contacto con mucha gente joven. ¿Tú qué observas en la gente joven, sobre todo en la población inmigrante? ¿Cómo ese análisis comparativo de cuando te tocó a ti estar en un centro de acogida a cómo pueden estar esos jóvenes o esos menores con el paso del tiempo, pero tú ya desde otra posición, desde otro punto de vista? ¿Cómo ves esa realidad? Me gustaría que comentaras un poco, sobre todo el tema este tan de actualidad de los MENA, un poco, ¿no? Si no Mira, sí, sí. En su día, trabajando con la administración, al inicio se empieza haciendo traducciones porque llegaban este perfil de menores y no tan menores que no hablaban español y entonces, bueno, pues dijeron, ¿quién puede hacer la traducción? Y empezó así, ¿no? Y luego, pues resultó que esta persona que hacía traducción podía hacer algo más. Y claro, yo estaba condicionada en el sentido de que yo había estado en un centro de menores y estaba totalmente desamparada. Y estos jóvenes venían y veía que el elemento clave para mí fue que ellos cada domingo esperaban hacer una llamada a sus padres. Cuando un menor tutelado, desamparado, no tiene, difícilmente recibe llamadas, pero menos tiene a quién llamar, pero estás totalmente desamparado, ¿no? Y ahí, de ahí viene el nombre de menores extranjeros no acompañados. No son menores desamparados. Hay unos padres. Entonces, empecé a hacer las traducciones, o sea, que dijeran nombres al menos reales, aunque no fueran el suyo, pero que no dijeran Tetera Fría, sino que dijeran Mohamed, Rashid o lo que sea. Y al mismo tiempo, pues empezábamos a contactar con estos padres que les enviaban los documentos para regularizar su situación. Y ahí se quedó latente que esos no eran desamparados. Es un elemento de presión migratorio, es una inmigración económica camuflada en el marco de la edad, llevando al límite la propia administración, que a la vez entienden que siendo menores de edad tienen una impunidad que les lleva pues, a saltarse tanto los procedimientos de la ley de extranjería en su día como el tener esta posición de virulencia hacia la autoridad del país, ¿no? Eh, para mí, y en ese sentido siempre me han criticado muchísimo, pues me han llamado pues una persona cruel, pero claro, una persona, un menor desamparado, es un menor desamparado. Un menor a que le localizo los padres, que le envían los documentos, que su pasaporte, su certificado de nacimiento, es su familia, es su entorno cultural, es su país que se tiene que hacer cargo de él. ¿Por qué? Porque realmente para el interés del menor es donde va a poder desarrollar mejor y expandir su personalidad. Y protegiendo y en aras del interés del menor, tiene que estar en un entorno donde le entiendan y sea seguro. No puede estar, digamos, arrancado y plantado en un entorno hostil que no conoce, ¿no? Y luego, claro, vienen también con unos elementos de una lectura sobre la sociedad occidental, unos estereotipos muy vastos, de alguna forma, con un sentido de un libertinaje en contraposición a la sociedad opresora de la que vienen, ¿no? De ahí cuando dicen, bueno, es que no respetan a las mujeres. Es que, claro, yo ya estoy en el momento que voy a decir las cosas sin ser políticamente correcto. Es verdad, llegan y la mujer occidental, que va con pantalones en verano cortos y camiseta de tirantes, poco más que es consideran una prostituta. Entonces, claro, con estos ítems es muy compleja la solución. Si a esto le añadimos en la idea de las políticas
del acogimiento, vacío, en el sentido no inteligente, no saber por qué, cómo y para qué se acoge, pues estamos ante el actual caos y el deterioro de la propia sistema de protección de menores, ¿no? Y evidentemente luego cuando son mayores de edad, pues el total desarraigo, la falta de hábitos laborales, formación, etcétera, pues nos lleva a un contexto muy volátil. Esto añadiéndole que actualmente los barrios que ya se ha establecido este separatismo islamista que condiciona las relaciones, ¿no? Y que se ha generado estas sinergias, esa permisividad a la delincuencia contra el infiel, ¿no? Tú drogas al infiel, tú robas al infiel, bueno, pues bueno, ese es al infiel y es así, es así. O sea, los guetos, los barrios donde no están las grandes tiendas de grandes marcas, la realidad cruda y dura es esta. Y, y otra cosa más, esos menores o jóvenes, por muchos medios materiales y humanos que puedan tener, al final no dejan de tener unas carencias de tipo de identidad, ¿no? Un problema de identidad y unas carencias afectivas, ¿no? Que por mucho que la administración quiera, no va a poder cubrir esas necesidades. Claro, es que la administración no cubre la parte afectiva, emocional, no la cubre ni nunca la cubrirá, ni ningún acogimiento. Aparte, es inviable ese arraigo, ese sentimiento de pertenencia, porque no dejan de tener la familia, sus referentes en el país de origen. Entonces, este país es un país de pasos, un país de regularización administrativa, es un país de acceso a una nacionalidad europea para ir a otros países. Entonces, no se difícilmente que haya el desarrollo de un proyecto de vida sólido, ¿no? Esa inestabilidad, esa falta de arraigo, esa identidad frágil, ¿no? Yo hago la diferencia entre los menores no acompañados que llegan a los hijos de la inmigración nacidos aquí, ¿no? Los hijos nacidos aquí están en esa dualidad de que sienten que este es su país, pero por desgracia viven en un contexto donde diríamos que tienen que pedir permiso, ¿no? Cada vez para ver hasta qué punto pueden ser españoles. Y me voy a explicar. Una de las cosas que se está dando en algunos guetos es que las niñas pueden ir al colegio siempre y cuando pasen por las madrasas. ¿Por qué? Porque algunos referentes de la comunidad dicen, si van al colegio y luego pasan por la madrasa, podremos contrarrestar la contaminación del occidental. Entonces, aprenden, se escolarizan, pero luego estas madrasas, estos imanes, matizan estas cuestiones. Y no se imaginen ustedes solamente un imán de la mezquita con la chilaba y barba. No, no, no. Hay agentes de islamistas, de organizaciones con estética y apariencia de social, muy occidental, pero que están ahí trabajando esa cuestión identitaria. Yo he dicho antes que contra el islamismo, el yihadismo, hay que trabajar en diferentes focos, ¿no? Porque ellos trabajan en diferentes focos. Nosotros eso no lo estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces incluso la propia administración, los colegios recomiendan ir a ese tipo de madrasas, asociaciones, porque dicen, bueno,
van a encontrarse con más niños como ellos, etcétera. Pero lo que les hacen es crearles más división interna, limitando ese sentimiento de arraigo al país, creando, digamos, españoles a jornada parcial, que luego al crecer conlleva consecuencias, ¿no? Yo pues, he encontrado profesionales muy cualificados, no hablemos solamente de perfiles vulnerables, desestructurados, gente que ha desarrollado carreras profesionales sólidas, pero que están en esa dualidad que llegan a cuestionar el país en que viven, los valores y el porqué de la democracia inclusive, ¿no? Entonces, ahí empieza el fracaso. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera Yo hacer. tengo una pregunta. Muy bien. Eh, Desde su experiencia, no cree que la inacción, es decir, la administración, no me refiero al policía, al guardia, etcétera, sino el conjunto, ¿no? Has hablado de los cuerpos policiales. ¿No cree que desde la administración se está fomentando por acción? Porque ya me dices que la administración recomienda bueno, una educación paralela, ¿no? ¿No cree que se está fomentando la creación de ecosistemas contrario a los fundamentos de la sociedad en que vivimos, contrarios a la legalidad, ecosistemas de delincuencia? Y con delincuencia no me refiero no solamente al hecho de, pues, un robo, la droga o un crimen, sino también el obligar a menores a ir de una determinada forma, el casamientos obligados, etcétera, etcétera. Por no hablar de la ablación del clítoris que se da en Bueno, algunas sectas. yo, como muchos ya saben, la red de hermanos musulmanes y sus afiliales, ¿no? Es extensísima por toda Europa y también en España, ¿no? Que ha sabido penetrar perfectamente en la administración y en los grupos políticos, ¿no? Solo tenemos que ver la Comisión Europea de Juventud, donde hizo una imagen de lo que representaba a los jóvenes europeos, donde era una chica, bueno, se entiende que era una chica con hijab, ¿no? Eso no pertenece a nuestra sociedad. Yo no soy sociedad porque soy española y yo no tengo duda de eso, no me cabe duda, pero ¿dónde está esa Comisión Europea de Juventud donde considera que eso? Entonces, claro, si ya yo le he dicho, ¿no? Si hay esa permisividad, esa alianza, ¿no? El concepto de la diversidad, y la pertenencia de ciertos símbolos, estás autorizando, estás siendo cómplice de todo lo que conlleva lo que hay detrás de esa simbología. Lo estás socializando y normalizando. En la administración y nuestros dirigentes creo que les falta la visión del concepto de seguridad nacional, que no está suficientemente desarrollado a la hora implementado en las acciones en el diseño de cualquier acción social, política, la que sea, ¿no? El concepto de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? No es solamente evitar un ataque, es estudiar posibles ataques y desde qué frentes nos llegan, ¿no? Porque podemos tener un perfecto chaleco antibalas, pero si quien lo lleva nos va a imponer una serie de cosas que atentan contra los derechos fundamentales, el orden constitucional, pues estamos perdidos. Voy a decir algo muy simple, es ¿de qué sirve tener unas grandes unidades antiterroristas si luego vamos a tener un líder de hermanos musulmanes dirigiendo el Congreso de Diputados? Muchas gracias.
Bueno, si veo que no hay nadie que haya dejado alguna pregunta en el chat, si lo quiere hacer de manera abierta a través del micrófono, pues lo puede hacer alguna pregunta. Ahora es el momento. Hay una pregunta, me parece. ¿Hay solución? ¿Hay solución? Pues solución, diría yo que la solución empieza porque nosotros iniciemos un diálogo honesto, sincero, sin complejos, ¿no? Vivimos el tiempo, como he dicho, yo ya no digo las cosas como las siento, las pienso y mis valores me llevan a ser honesta. Y faltaría la seriedad, rigor y honestidad por parte de nuestros dirigentes que nos acompañen en este arduo trabajo. ¿Por qué? Porque nos va al futuro no muy lejano, el futuro inmediato de pues, una generación, no más de dos. Es decir, los adolescentes que tenemos hoy en día en los parques, en las madrasas, son los es nuestro futuro más inmediato y deberían estar unos cuantos bastante preocupados porque quien está al lado de esos jóvenes no están los buenos, justamente. ¿Y en los centros educativos, en la enseñanza, tú crees que hay prevención? ¿Se dan charlas sobre este fenómeno? Mm, Me da la sensación que la enseñanza, los centros educativos están bastante maltratados y sobresaturados sobre la gestión desde perspectiva ideológica. Vivimos una sinrazón, o sea, vivimos desde que le estamos diciendo a los niños tu identidad sexual puede ser la que sea, al mismo tiempo que normalizamos que una niña nos vaya con hijab. Son enfoques y posicionamientos en la vida totalmente opuestos. Y esa es la falta de consensos, o sea, la falta de toma de la realidad, ¿no? Estamos hablando de una población, pues, la desigualdad social evidentemente está marcando muchísimo la perspectiva de futuro de muchos niños. Cuando se habla de pobreza severa es terrible y ahí no entiende de color ni nada. O sea, va a tener consecuencias horribles, horribles. Pero a más, si esto le añadimos la cuestión de la manipulación ideológica, pues es la bomba de relojería. A más, si en la educación hemos permitido que entren ciertas organizaciones a influir allí, pues yo siempre recuerdo cómo hicieron hermanos musulmanes en Egipto. Hassan al-Banna lo que hacía era donde no llegaba el Estado, llegaban hermanos musulmanes. Donde el ciudadano no tenía para comer, hermanos musulmanes le daban. Donde no había sanidad, hermanos musulmanes le daban. ¿Qué sucede ahora? Donde el Estado delega, están ellos. Donde el Estado no cumple, están ellos. Si no están ellos, están otros peor que ellos. Entonces, y aparte los han convertido en agentes sociales. Entonces, la calle está siendo una bomba de relojería, pero con una mecha bastante corta. Estamos teniendo, por un lado, el adoctrinamiento, el asentamiento de los islamistas en la educación y en las estructuras sociales y culturales de nuestro país, y al mismo tiempo esa desigualdad, esa pobreza, pues a otros les lleva a tomar o a formar parte de realidades mucho más crueles, más complejas
dentro de organizaciones criminales, ¿no? Y entonces, y aparte, es un binomio que se retroalimenta y se complementa muy bien, porque el islamista que le dice en casa y a los educadores, no, déjenmelo a mí, porque si no se va a encontrar en la calle con los delincuentes y va a ser un delincuente. Entonces, claro, dice, oiga, pues antes de que esté haciendo el menudeo en el parque, prefiero que vaya al centro islámico a ver qué aprende y genial. Y si encima le dan la merienda, pues perfecto. Pues ante esa estamos, ¿no? Y a más, pues encima les dicen, para contrarrestar lo que le enseñen en la escuela de los occidentales y los infieles, que escuchen y aprendan y memoricen el Corán, ¿no? Y encima, cuando terminan, pues son muy inteligentes. Ellos sí que aplican el concepto de seguridad e inteligencia. Cuando terminan sus festivales, invitan a las autoridades a oír cómo se recita el Corán de memoria a niños de 8 años. Y lo normalizan y se aplaude. No hace falta que vayas a una madrasa de Afganistán o Arabia Saudí. La tienes en el Vendrell, la tienes en Valencia, la tienes en Pamplona. O sea que la realidad en Cataluña es abismal con respecto al resto de España, ¿verdad? En Cataluña han sabido trabajar muy bien y yo cuando se hablan de barrios perdidos, yo no hablo de barrios perdidos, yo hablo de municipios perdidos, ¿no? Figueras, que es mi ciudad de infancia, para mí yo la considero una de las ciudades perdidas. Sal, pues por el contexto, la singularidad de este pequeño municipio, pues evidentemente. Pero aparte es que es eso, han jugado con la simpatía, o sea, la administración ha tenido esa permisividad. ¿Por qué? Porque la administración, en lugar de hacer el trabajo que es duro, es complejo, de decir qué es lo que hay, qué no hay, si conviene, no conviene hacer el estudio realmente de lo que tiene, pues ha sido más fácil. El político se hace la foto folclórica, se toma el té en la mezquita, va acompañado del guardia urbano, del mozo de escuadra, y qué bien, nos hemos hecho una foto con el imán y se van. Pero luego quienes quedan con la realidad de lo que hay después es la ciudadanía. Y aparte ya no puede contestar. ¿Por qué? Porque tiene el reconocimiento como autoridad moral por parte de la propia administración, ¿no? Yo les voy a recordar el caso de un líder salafista que fue expulsado de Reus, donde participaba no solamente en las organizaciones educativas, sociales del municipio, sino que incluso en la Universidad Rovira i Virgili. Y normalizaban el salafismo como, bueno, una opción fantástica. Y pensaba, bueno, será fantástica para quien la está predicando, pero es que alguien sabe lo que está haciendo este hombre, porque cara a las cámaras era amor y paz. Luego, cuando muchísimos jóvenes, no solamente chicas, sino también chicos, se quejaban del señalamiento, de cómo se les condicionaba y por suerte, por otras cuestiones, este hombre acabó siendo expulsado de España, pero iba a solicitar la nacionalidad. Esta figura pues, se paseaba en el Congreso de Diputados como si estuviera en su casa, cosa que no ha hecho no hace ningún ciudadano de a pie. Bueno, he visto claro, que en ese contexto, seguramente o en algún momento, si no te has encontrado, te podrás encontrar algún día alguna joven en una situación de riesgo en la que necesite un rescate, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Y qué se hace? Mira, yo siempre les digo, el primer agente de protección seguro, real, es un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es de quien se pueden fiar. ¿Por qué? Porque me ha pasado en una actuación que me pidieron colaboración para mediar entre una joven
un menor de edad, estamos hablando de 16 años, que había la intención de un matrimonio forzoso, pero que se habían dado otras circunstancias de mucha violencia por la imposición de los códigos musulmanes, la chica quería salir de excursión, etc. Y después de que con la escuela se gestionara, que permitieran entrar un agente social, ver la posibilidad, porque huir y dejar la casa es muy duro. Yo no lo deseo a nadie. Vivir sin familia es ser como una pluma al viento. Vas donde sople donde te lleve tu cabeza según en qué momento, ¿no? Eso es muy triste. Y sucedió que después de conseguir que entrara el agente social, claro, se llegó a la conclusión con una persona de la comunidad, de la asociación islámica, que es que era una cuestión generacional y que tenía que estar en casa y aprender a llevar eso, cuando lo que quería esa chica era vivir libre sin llevar hijab, porque aparte soñaba con quería hacer un tema de deporte que no se aceptaba y bueno, con 16 años pues le gustaba algún chico de su clase, lo normal. ¿Qué resultado de esa actuación cuando se habló de que era un choque generacional, que tenía que entender la diferencia que se normalizó por parte de la comunidad de esta organización islámica? Esa joven huyó sin ninguna protección. Entonces, de ahí aprendí que garantía de éxito de protección es acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Muy bien. Aplica Mira, la ley a todos por igual. sí, se trata de buscar las máximas garantías. Mira, hay dos preguntas en el chat. En el caso, en la primera es, lo que acabas de exponer, esto último, es casi hablar de una quinta columna en este contexto, por denominarlo de alguna manera. Esa sería una pregunta que han hecho. Y la siguiente, en el caso del imán de Reus, la Generalidad estaba en contra de su expulsión. A ver, la Generalitat es lo que empiezo por el caso de Reus, que es que el imán se expulsó al imán y otro amigo suyo, ¿vale? Claro, ellos eran reconocidos como interlocutores de la comunidad, les dieron esa autoridad. Y los políticos no iban a aceptar el fracaso de lo que suponía esa gestión, a pesar de las consecuencias de ello, que es que tenían sometida a una población. Y aparte, sin entrar en la cuestión ideológica, política del separatismo, el independentismo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en Cataluña jugamos con una desventaja añadida, que es que cualquier acción de expulsión, de imponer orden, igualdad y justicia por igual, la Generalitat lo considera que es una cuestión del Estado español ataca. Y entonces ahí se generan esas alianzas de mutua necesidad, ¿no? Cuando para nada es así. Y la Generalitat, pues evidentemente se posicionó y la diputada de Esquerra Republicana que lleva hijab, no podemos destacar otra cosa, que es que ella se presenta por cómo lleva hijab, pues diciendo pues, que era un ataque a la libertad, que era una acción racista, etcétera, etcétera. Pero el resto, lo que no se dieron cuenta es que el resto, la mayoría de la población, estuvieron callados, estaban a favor de ello, no se podían pronunciar por el señalamiento que iban a sufrir después. Pero estaban callados y estaban deseando que se fuera expulsado para poder respirar. Y esto nadie lo explica. Incluso, pues bueno, consiguen convencer a algunos agentes de la autoridad, etc. Son esas alianzas, esa permisividad que se tiene con el islamismo en algunos momentos que conlleva a normalizar esa violencia que no se debería admitir, que luego nos irá en contra. Y sobre el tema que era la quinta columna, me decía.
Sí, después de lo que habías comentado, pues sí, lo que acababas de exponer era algo así como hablar de una quinta columna en ese contexto, de esa expansión del islamismo y la presencia de los guetos, si de alguna manera, pues claro, supone Mm, una injerencia. Es una total injerencia y ese es su objetivo. Y de hecho lo están consiguiendo porque vemos el entramado político que se ha gestado en Francia, Bélgica, Gran Bretaña, donde ya tienen asentadas estas estructuras, o por ejemplo aquí en España, el Partido Islamista Marroquí, una de sus diputadas, cuando estaba con su acta de diputada en Marruecos, su función era trabajar en España, concretamente en Cataluña, para expandir la banca islámica. Entonces, queda más que evidente la injerencia y a más, pues la falta esa de concepto de trabajar con la idea de seguridad nacional, como muchos elementos han accedido a la nacionalidad con capacidad de derecho de voto y de mucho más, ¿no? Y como eso va a pasar a otras generaciones, etcétera. Entonces, evidentemente es una quinta columna muy activa, mucho más inteligente y audaz que lo que está siendo nuestra propia administración. Bien. Mira, hay un comentario, dice que en cuanto a la afirmación que habían mantenido, en el último caso que ha habido un último caso de una activista de Ripoll que ha sido detenida por tráfico de drogas. ¿Te suena a ti eso? Sí, ¿Qué podrías comentarnos? mira, vale. el- los integrantes del grupo terrorista de los atentados de las Ramblas, Ujú, esos jóvenes fueron atendidos por una mediadora sociocultural, ¿vale? Esta mediadora, bueno, aparentemente, pues en una estética totalmente occidental, aparentemente totalmente integrada, ¿no? Pero resulta ser que si el ideólogo había tenido antecedentes por tráfico de hachís y por eso había estado tráfico de estupefacientes, había estado detenido en la cárcel, esta mediadora acaba siendo detenida por tráfico de estupefacientes, hachís, en un entramado bastante grande, ¿no? ¿Qué sucede? Esa es la otra lectura, ¿no? La falta de arraigo y pertenencia a unos valores, ¿no? La nacionalidad administrativa, el que vista de occidental, no quiere decir que garantía de pertenencia y de respeto a unos valores de una sociedad, ¿no? Por eso debemos de estar atentos y hemos de tener siempre una contravisión de lo que estamos viendo, tener otro prisma de la fotografía que tenemos delante, ¿no? Irónicamente, esta, que era mediadora sociocultural, que trabajaba en la administración, que había tenido encuentros con cuerpos y fuerzas de seguridad, que podía ser un referente positivo, y que además, pues un discurso contra la extrema derecha, o sea, algo muy coherente que cualquier ciudadano de a pie podría estar a favor y compartir con esta persona. Detrás había la otra parte, esa fidelidad dividida, esa pertenencia a tiempo parcial, como había comentado antes, que era, bueno, pues si trafico con hachís contra los infieles, no pasa nada, porque aparte, pues yo tengo esto, ¿no? Podría ser un traficante normal y corriente, evidentemente, pero chirría y llama la atención que justamente hubiera tenido contacto y conexión con otro personaje, digamos, en el mismo mercado de delincuencia. muy bien. Y
otra duda o otra cuestión o otra curiosidad. ¿Sabes si estas comunidades donde prolifera el salafismo rigorista puedan en algún momento atender a personas que están cumpliendo alguna pena en un centro penitenciario, pues acercarse desde la manera más sutil, como de ofrecerse como un referente a nivel religioso, de un imán bueno, moderado, pero en realidad al final igual los está tratando de convencer para que salgan de la delincuencia común? Sin embargo, les está inculcando una serie de valores y una visión torcida de lo que es el Islam, que al final puede acabar siendo eso un caldo de cultivo para que acaben en otros grupos, en grupos terroristas o grupos armados. Pues mira, no voy a decir nombre de la organización, pero sí que hay más de una, pero hay una en especial que me preocupa, que han creado programas muy completos de asistencia social, ¿no? Desde asistencia jurídica, trámites de empadronamiento, escolarización, analfabetización, clases de español, etcétera, ¿no? Programas de inserción social, etcétera. Una administración paralela a la administración oficial, ¿no? Y a más, pues con esa capacidad de atender o acompañar a aquellas personas en situación más vulnerable. Seguramente muchos de ustedes habrán visto también campañas de manta y sopa caliente que salen por la noche a repartir cuando hace frío, ¿no? Pues eso que es tan social, tan humano, funciona con dos objetivos. Fidelizar la idea de comunidad no contaminada de lo occidental, ¿no? Y por la otra es la idea, la construcción identitaria, político, activista, basada en el islamismo. Yo siempre digo, en Europa y España tiene más islamistas que musulmanes, por eso yo hablo del islamismo. Y tiene esa permisividad con esos discursos más radicales que van más allá de esa violencia o de esa delincuencia común, que van más allá, ¿no? Que saltan ese filo y ese matiz de odio, esa supremacía islámica, que luego se dan otros saltos, porque tienen vínculos con otros saltos. Solamente hace falta recordar que, por ejemplo, tenemos a la Comisión Islámica Española, uno de sus miembros detenido por financiación de vínculos con organizaciones terroristas, ¿no? Y allí queda reflejado. Por lo tanto, son en estas cosas que vemos esa falta de concepto de seguridad nacional a la hora de gestionar, ¿no? Falta de estrategia, falta de desarrollo de lo que al inicio se hablaba de la contranarrativa, ¿no? Pero la contranarrativa no es solo decir no hay que poner una bomba, no. Contranarrativa es mucho más compleja, más profunda, que conlleva un plan que tiene que ser mucho más ambicioso y multidisciplinar. Muy bien. Pues mira, me ha parecido muy interesante todo lo que acabas de contar. He tomado algunas notas. Como ya hemos dejado en el chat un correo electrónico por si alguna persona pues, quisiera hacer alguna pregunta o alguna cuestión que le haya quedado en el tintero, pues ya no la harán llegar y yo te la haré llegar a ti. Pero eh, estamos muy agradecidos con tu testimonio, con tus aportaciones y, y lógicamente es una manera de fomentar esa cultura de seguridad y defensa que es uno de los principios básicos de CISDE. Así que por mi parte y por parte de la organización, pues estamos muy contentos con tu generosidad y tu atención. Si alguien quiere comentar algo para finalizar, dejamos ya por concluida la sesión.
Mónica, ¿quieres comentar algo? Agradeceros tanto a la ponente, que la verdad que ha estado bastante interesante, y a ti también por tu colaboración con CISDE. Muy bien, pues nada, yo encantado. Pues y yo daros las gracias a todos y que nada, pues simplemente pues que tienen, pues que tengo que enseñar el libro, pues ahí tienen una lectura muy sencilla de la historia de una adolescente y que al final su historia se convierte en la historia un poco de todos. Pues nada, ya te digo, lo he leído y me ha parecido genial. Un libro muy bueno, muy formativo y muy preventivo, muy preventivo. Bueno, pues nada, damos ya por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.